Hola, espero que estén bien, que esta semana haya sido una semana muy bendecida para ustedes y me alegra nuevamente estar subiendo un video esta semana. Bueno, vamos a seguir hablando sobre la iglesia. Recuerde que la iglesia es cada uno en forma individual como grupal. Y hoy día la pregunta es, ¿por qué no crece la iglesia? ¿Y por qué no crece la iglesia en forma individual? O sea, yo, iglesia. ¿Y por qué no crece la iglesia en forma grupal? Y una de las cosas del cual me he meditado es que nunca debemos de olvidar eh, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. A veces nos olvidamos de esta verdad tan grande y tan fundamental en nuestras vidas. Nos concentramos solamente en nuestra vida. Yo quiero leerles Romanos 12, 4 y 5, que es lo que dijo el apóstol Pablo, sobre nosotros como iglesia. Y dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es bonito recordar lo que dice el apóstol Pablo, porque nos hace sentir, primero, en forma individual, nos hace sentir importante, nos hace sentir necesario para la edificación de la iglesia, nos hace sentir que sí, Dios nos ama y nos tiene en cuenta y nos considera en forma individual, pero también cuando hablamos de un cuerpo nos hace sentir parte de, en este caso, parte de Cristo. Recuerden que en el video anterior hablábamos sobre el cuerpo de Cristo, lo que significa ser una iglesia. Ya dijimos que no era una organización ni una institución, sino que es un cuerpo que tiene funciones, que se mueve, que es viva. Y muchas veces cuando nosotros no crecemos es porque no entendemos o no priorizamos esta gran verdad, que nosotros somos iglesia, que yo en la forma individual soy una iglesia y que a través de nos juntamos muchas personas individuales como iglesia, formamos la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Ahora, a la respuesta, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no avanzamos? Entonces, ¿cuál está el problema? ¿Dónde se presenta el problema? ¿Por qué una persona en forma individual no crece como debería crecer? Si somos cuerpo de Cristo, deberíamos crecer. Todo lo que llegaba a las manos de Jesús, Él lo prosperaba. Todo lo que hacía Jesús, Dios lo prosperaba. Y nosotros, aún muchas veces creyendo en Dios, no somos prosperados. ¿Por qué? Porque no ponemos a Dios en el lugar que a Él le pertenece, sino que ignoramos su posesión, su dominio, y volvemos a cometer el mismo error que cometió Adán y Eva. Y volvemos al pecado original. Triste, ¿verdad? Muchas veces hablamos de Adán y Eva y culpamos a Adán y Eva, especialmente a Eva porque ella fue tentada. Pero no nos damos cuenta de que nosotros en el transcurso de nuestra vida también cometemos el mismo error que ellos cometieron. El error que ellos cometieron no fue por comer el fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ese fue el término del pecado o el nacimiento del pecado. Pero en sí el pecado se gestó en su corazón. Y me gustaría que ustedes también buscaran en Génesis, porque ahí está, en Génesis 3:6. ¿Por qué Eva y Adán cometieron este error? Y en vez de ir creciendo en el paraíso, definitivamente fueron expulsados de él. ¿Por qué?
Lo vamos a ver. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí hay algo súper importante, que nosotros de repente pasamos como de largo de esta lectura. Ellos, como yo les decía, no es que cometieron pecado por el acto de comerse el fruto, sino que mire lo que dice Génesis 3. Dice, y vio la mujer. No dice, la mujer tuvo hambre y no había nada más que comer que el fruto del árbol que Dios le había prohibido. Sino que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Entonces, ¿qué priorizó? ¿La voz de Dios o su propia voz? Sus propios deseos. Obviamente que sus propios deseos, porque era bueno para comer y era agradable a la vista. Oh, sí, cierto, tentador, muy tentador. Y que el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, se centró en ella misma porque ella lo deseó para comerlo, para poder disfrutarlo. Lo deseó porque era agradable a la vista, o sea, era lindo. Y también porque era codiciable para alcanzar la sabiduría. Ellos no pecaron porque comieron el fruto, sino porque desobedecieron a la voz de Dios y quisieron poner su propio criterio antes el criterio de Dios o ante la voluntad de Dios. Pusieron sus propios deseos antes de la obediencia. Y aquí dice que no tan solo ella comió, sino que le dio a su marido. Y lo más seguro, como buenas mujeres que somos, influenciamos mucho en la vida de nuestros esposos. Mucho. Y seguramente ella, con los mismos argumentos que vio que era agradable, que era bueno para comer, que era agradable a los ojos y codiciable a la sabiduría, lo más seguro es que con los mismos argumentos convenció a Adán de comer. Es un ejemplo de la Biblia que es el comienzo de cuando una persona no crece. Conociendo la Biblia, conociendo a Dios, creyendo muchas veces en Dios. Yo muchas veces he escuchado personas, no, si a mí Diosito a mí me ama, me quiere. Conociendo así, cometen el mismo error de Adán y Eva y los apuntamos con el dedo. Ese es un ejemplo clarísimo de por qué no crece. Adán y Eva fueron expulsados, nunca más crecieron dentro del paraíso, nunca más estuvieron dentro del paraíso o fueron parte del paraíso. Es un ejemplo negativo cuando uno desecha a Dios o saca a Dios a un lado y quiere vivir su propia vida. Veamos un ejemplo positivo. El ejemplo positivo claramente es el rey David. Claramente el rey David. ¿Por qué? Porque el rey David era conforme al corazón de Dios. Eso lo dice en Primera de Samuel 13:14 y también en Hechos 13:22. Pero a mí lo que más me gusta de esto es de que si usted busca la historia, dice que el profeta Samuel fue donde el rey Saúl y le dijo que ya no iba a ser más rey. ¿Por qué? Porque Dios buscaría a otro varón que será conforme a su corazón.
Entonces, esto es lindo. No, yo pensaba, o muchos creen que David era conforme al corazón de Dios porque no pecó, cosa que no fue. El rey David pecó, también fue tentado, también cometió errores, tomó malas decisiones también, que le costaron carísimo, carísimo. Usted si quiere leer la historia del rey David, está muy lejos de ser lo que yo consideraba conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios yo pensaba que no pecaba, o que era una persona muy amable, o que era un gran guerrero, o que simplemente creía en Dios. O que Dios había cambiado su corazón. Por eso, por esas razones yo pensaba que el rey David era conforme al corazón de Dios. Pero en realidad no se refiere a eso. No se refiere a que no pecó. Se refiere a que David siempre escuchaba la voz de Jehová. Siempre. Una de las características más importantes del rey David era que siempre escuchaba la voz de Jehová. Y es lo mismo que hizo Jesús. Jesús lo dijo claro, yo no digo o yo no juzgo por mi cuenta. O yo no digo mis palabras, es el Padre quien dice mis palabras, estoy parafraseando. Entonces, una de las características que una iglesia en forma individual o grupal puede crecer es ser conforme al corazón de Dios, es escuchar la voz de Dios. En cambio, si leemos la historia, cuando se le quitó el reinado al rey Saúl y se le dijo que Jehová iba a buscar a otro rey conforme a su corazón, hubo una razón profundamente grande para que Dios tome esta decisión. Y sale en Samuel 15:23, le dice el profeta Samuel, dice, por cuanto no escuchaste la voz de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Cuando una iglesia escucha la voz de Dios y tiene a Dios en la posición que realmente debe de tenerla, esto ocurre. Cuando ponemos a Dios en el lugar glorioso, majestuoso, como Señor, como gobernante de nuestras vidas, como gobernante de la iglesia, como gobernante. Señor es un gobernante que gobierna mi vida. Podemos ser conforme al corazón de Dios y podemos crecer día a día, perfeccionarnos día a día. ¿Por qué? Porque si escuchamos la voz de Dios, realmente va a haber un crecimiento, un perfeccionar cada día en nosotros. El ejemplo más claro del rey David, por cuanto escuchaba la voz de Jehová, la que más me gustó y me gusta, es cuando el rey David le dice al profeta Natán que quiere construir una casa a Jehová, porque él vivía en un palazote en ese tiempo. Y el profeta Natán le vio sus buenas intenciones, vio sus buenos deseos hacia Dios. ¡Wow! Uno puede decir, sí, él es conforme al corazón de Dios porque amaba a Dios y se lo demostraba. Sí, la buena intención está y muchos de nosotros vivimos de buenas acciones. Hubo un predicador que una vez dijo, el infierno está cementado en buenas intenciones. ¡Wow! Eso me movió y me conmovió, porque muchas veces actuamos con buenas intenciones, pero nuestras buenas intenciones no significa de que sea la voluntad de Dios. En este caso, en esta historia, David deseó construirle una casa a Dios y el profeta Natán lo aprobó en su minuto, pero después Dios habla con el profeta Natán y le dice que no,
que David no le construyó una casa. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso de esto? ¿Qué más me gusta de esta historia? Que David no construyó, sino que lo hizo su hijo Salomón. Pero oyó la voz de Dios, a pesar de que eran buenas intenciones, a pesar de que con un acto así le demostraba a Dios que le amaba, a pesar de que era un gesto muy, muy honorable, muy honroso para Dios, Dios no se lo permitió. Y David asumió la voluntad de Dios. Y aquí yo me quiero detener un poco. Muchas veces nosotros creemos que la voluntad de Dios siempre son las buenas intenciones. Oh, perdón, pero lo hice de buena intención. ¿Has escuchado esa frase? Ay, pero si no lo hice de mala intención. La voluntad de Dios no está basada en las intenciones, ni en el juicio, ni en el criterio del ser humano, sino que está basado en la palabra de Dios, en la Biblia. La obstinación del rey Saúl y la rebelión que él tuvo con Jehová le costó el trono. Entonces ahí tenemos dos ejemplos súper importantes, tres ejemplos. Primero, Adán y Eva quisieron tener su propio criterio sobre el bien y el mal y se les quitó del paraíso. El rey David y el rey Saúl son otro ejemplo. El rey Saúl se le quitó su trono porque no escuchó la voz de Dios. Lo mismo que pasó con Adán y Eva. En cambio, el rey David sí escuchaba la voz de Dios independientemente de sus buenas intenciones, se sometía a la voluntad de Dios. Entonces, para la persona que es creyente hoy día, que está congregándose en una iglesia, porque esa es la voluntad de Dios, congregarse en una iglesia es la voluntad, es la ley de Dios. Lo dijo en los 10 mandamientos. Para ti, que no estás creciendo, que no estás avanzando en este camino al cielo, ¿yo qué te puedo aconsejar? Que pares, te detengas y realmente comiences a poner a Dios en tu camino. Pregunta cada decisión que debes de tomar a Dios y no te muevas hasta que Dios te conteste. Difícil esperar, pero cuando Dios responde es mucho más fácil avanzar. Si tú crees en Dios y has dejado a Dios, aún así creyendo en Él, que existe, que es real, que vino Jesús a la tierra, murió por toda la humanidad, por todos los pecadores, pero aún así tú no te quieres, no has querido involucrarte con este camino al cielo, porque detrás de la muerte hay una vida, sea para condenación o sea para salvación. Y has dejado a Dios a un lado y las cosas no te salen y te esfuerzas y no prosperas, no ves ganancia, vives cada día levantándote con un tremendo esfuerzo, es porque realmente necesitas a Jesús en tu corazón. Porque solamente Jesús te hace ser más que vencedor. Solamente lo primero que debes de hacer es analizar tu vida y ver si has cometido el mismo error que cometió Adán y Eva, dejar a Dios a un lado y tomar sus propias decisiones. No necesitas horóscopo, no necesitas ir a una adivinación para poder ver tu futuro. El futuro está, lo puedes ver. Puedes ver el futuro. Con fe lo puedes ver. Porque si tú te basas y te fundamentas en Dios, todo va a salir bien. No necesitas a nadie que te diga lo que va a ocurrir en el futuro. Todo saldrá bien. Y te invito que analices tu vida y si realmente ves que has dejado a Dios a un lado, arrepiéntete de estas decisiones
Deja a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, como el gobernante de tu vida, porque Él va a cambiar todo. Él cambia todo. Jesús lo cambia todo. Porque cuando uno deja a Jesús como gobernante de nuestras vidas, es cuando recién nos tomamos de la mano de nuestro Creador. Bueno, esto ha sido hoy día la respuesta a la pregunta, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no crece la iglesia? Y te invito a que veas el ejemplo, estos 3 ejemplos que di, sobre estos personajes bíblicos y las decisiones que tomaron. Solamente escuchando la voz de Dios y haciendo la voluntad de Dios, podrás crecer, podrás tener éxito y podrás vivir una vida muy fructífera, muy feliz, muy alegre. Te mando un abrazo, acércate a una iglesia, si no eres cristiano, acércate a una iglesia donde te enseñen el evangelio genuino, donde te enseñen realmente la palabra de Dios, donde tú te encuentres, realmente se cumpla lo que dice la Biblia. Si eres de Osorno, me puedes escribir y te puedo dar la dirección de nuestra iglesia. Un beso, cuídate y deseo que Dios te bendiga con todo mi corazón.